Comió el cuerpo de una mujer y nunca pagó por su crimen. Hablemos de Issei Sagawa. Y para esta historia nos vamos a ir a Kobe, en Japón. Sagawa nació el 26 de abril de 1949, fue un niño prematuro y muy enfermo. Nació con una enfermedad del intestino delgado llamado enteritis y además fue en general un bebé supremamente delicado y endeble. Fue un niño muy delicado y enfermizo y supremamente consentido por sus padres, quienes tenían bastante dinero. Y recuerden esto. Nunca superó el 1,5 metros de estatura y pesaba aproximadamente 50 kilos, lo cual en el caso de él particularmente le generó un complejo de inferioridad que le duraría por el resto de su vida. Y esto hizo que desde muy pequeño fuera una persona muy ensimismada e introvertida. Pero al mismo tiempo eso hizo que él se refugiara en cosas intelectuales en el mundo de la literatura y era un tipo muy inteligente desde muy pequeño. Según él, en sus palabras, él tuvo una infancia muy feliz, muy tranquila, sin ningún problema, pero los problemas llegaron cuando él entró a la adolescencia, ya que empezó a sentir impulsos, ya saben de qué tipo, incluso hacia animales. Precisamente por esta época que él empezó a tener un interés muy particular y muy fuerte por él. Según él, sentía una atracción absolutamente incontrolable hacia las mujeres de tipo caucásico, estas rubias de ojos verdes, en general altas, delgadas. Ese tipo de mujer a él le encantaban. Pero pues ya saben que primero que todo, él no es que fuera muy agraciado y fuera de eso era bastante bajito y endeble. Así que de nuevo, el complejo de inferioridad. Él sabía perfectamente que no podía conquistar una mujer de este tipo. Luego entró a estudiar en la Universidad de Wako en Tokio y allí él dice que empezó a sentir estas fantasías enfermizas. En sus palabras, él contrataba trabajadoras para meterles la hoja del cuchillo en la garganta y fingir que iba a quitarles la vida. Después, dejar que ella hiciera lo mismo conmigo. Pero aquellas mujeres no me interesaban. Simplemente jugaba con ellas un macabro juego. Fue el primer paso hacia lo inevitable. A sus 23 años desarrolló una obsesión por una mujer alemana que vivía en el mismo edificio de su abuela. Él sentía la necesidad de comérsela. En sus palabras, mi deseo de comer una mujer se había transformado en una obligación. Es decir, en este punto, él dice que él ya no se podía controlar. Entonces un día él decidió ejecutar su fantasía, entró al apartamento de la mujer y él dice que él tenía un paraguas con él y sin querer, esta mujer estaba dormida, sin querer, él hizo una vuelta, tocó a la mujer con el paraguas, lo cual hizo pues que ella se despertara, que saliera gritando como una loca y pues que llamara a la policía. Para ese momento pues ya lo había podido identificar. Él es arrestado y se le acusa de intentar abusar a esta mujer, pero su padre interviene y le pide a la mujer que retire los cargos a cambio de dinero. Y pues ella acepta. Pero pues cuando su padre se enteró qué era lo que pasaba por la mente de este señor, obviamente lo llevó a un psiquiatra, él hizo unos estudios y ya él sabía que Issei Sagawa estaba mal, que había algo en su cabeza que no estaba funcionando, pero de nuevo, falta de tratamiento, dejaron las cosas así y finalmente él se mudó a París a estudiar en la Universidad de la Sorbona. Esto fue exactamente en 1977 cuando Issei Sagawa tenía 28 años. Y fue allí donde conoció a Renée Haldwell, una holandesa de 25 años, estudiante de literatura francesa. Según él dice que ella era tan hermosa que jamás había visto una mujer como ella. Él intentó varias veces acercarse a ella como algo más que un amigo, pero ella pues lo rechazaba y le decía que no, muchas gracias, que solamente buscaba una amistad con él. Y esto a él lo obsesionó. Él dice que él tenía que poseerla, es decir, comérsela. Así que se inventó la excusa de que él necesitaba ayuda para traducir un poema en alemán y además grabarlo, así que le pidió a René que fuera a su apartamento. Ella muy amablemente lo hizo. No sabía lo que le estaba esperando. Es que además este señor le había hecho una nota bastante diplomática diciéndole que se disculpaba con ella por haber intentado pasarse de la raya. Y discúlpenme porque me acabo de dar cuenta que no había prendido el micrófono, así que sigamos. Así que el jueves 11 de junio de 1981, Issei Sagawa invita a René a su casa, le prepara la comida oriental que a ella le gustaba y como acostumbran en Japón, se sientan en el piso a comer y a leer.
De nuevo, Sagawa intenta sobrepasarse con ella intentando besarla, ella lo vuelve a rechazar y al parecer este rechazo fue lo que despertó absolutamente la necesidad de este señor pues de acabar con la vida de René. Así que le dio un libro a René para distraerla, él se paró simulando traer una botella de vino, pero lo que fue a buscar fue una escopeta calibre 22 que él había comprado para su protección. Llegó a la sala y aprovechando que René estaba de espaldas, le dio un tiro en la cabeza y procedió a abusar del cuerpo de René. Pero todo lo tenía fríamente calculado. Este señor empezó por los glúteos de la mujer. En sus palabras dice, tenía que ser el derecho y no el izquierdo, porque está más cerca del corazón y yo le tengo miedo a la sangre. O sea, ¿qué? En fin, él pensó que iba a ser una tarea sencilla y que solamente con sus dientes iba a poder comerse la carne, pero al parecer era demasiado dura, según él. Así que fue a comprar un cuchillo y tardó aproximadamente 2 días en intentar consumirla. Pero debido al calor le dio miedo que el cuerpo empezara a descomponerse, así que decidió deshacerse de ella. La metió en 2 valijas, en 2 maletas, llamó un taxi y se dirigió al Bois de Boulogne en París. Este es un parque a las afueras de París y como era verano, pues había gente, lo estaban viendo y sin ningún problema él dejó las 2 maletas, se volvió a subir al taxi y se fue. Pero por fortuna un hombre abrió las maletas, vio el contenido, inmediatamente gritó que llamaran a la policía. 3 días después, Issei Sagawa fue detenido sin poner ninguna resistencia y cuando le preguntaron qué era lo que había hecho, él contestó sin ningún reparo que lo que quería era comerse a la mujer holandesa. Issei confesó todo y fue llevado a prisión, pero cuando su padre se enteró de lo que había pasado con su hijo en París, evidentemente viajó y contrató a los mejores abogados para defenderlo. Pero bueno, aquí es donde el dinero juega un papel muy importante porque no se sabe cómo hasta la fecha. Los psicólogos que le hicieron el examen a Issei Sagawa dijeron que él estaba demente, es decir, que él era inimputable y lo mandaron a un psiquiátrico. Pero además de esto, el padre logró que lo diagnosticaran con encefalitis avanzada. Entonces, bajo el argumento de que él ya estaba en sus últimos días de vida, lo deportaron a Japón, es decir, nunca pagó prisión. Pero en Japón, como era de esperarse, no murió. Por el contrario, se convirtió en un autor, en un literato muy reconocido que hablaba de su crimen como contando un cuento para niños. Finalmente, Issei Sagawa fallece, pero no en los años 80, no mis queridos. Murió el 24 de noviembre del 2022, hace escasos 2 años, a los 73 años de edad, en Tokio, de una neumonía. No de una encefalitis crónica ni aguda ni nada de eso de lo que se inventó su padre. Así que mis queridos, mis queridas, si conocen este caso saben perfectamente que en este video faltaron muchos detalles bastante sortidos y bastante perversos. Así que en Instagram les voy a dejar una pequeña entrevista que le hicieron a Issei Sagawa. De nuevo les repito que aquí no les dejo entrevistas porque las tumban por derechos de autor. En Instagram sí se las puedo poner. Así que como siempre los espero en los comentarios, en los likes si les gustó este contenido y nos vemos en el próximo caso y este muy probablemente sea también otro caso que vaya tanto para el podcast como para el canal de YouTube. Y como siempre un abrazo enorme y un agradecimiento desde el fondo de mi corazón a mis Patreons Philip.08, María Esther y Desparú.